vida. Hoy escucharás, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Grande cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, bellas palabras de vida! Amén. 170, o cuánto amó a Cristo. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Jesús su sangre derramó, mi Rey por mí murió, por mí porque me amó, mi iniquidad limpió. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Oh, nunca puedo yo pagar la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y doy en más, de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo,
Felipe, sepan dónde andan, ¿verdad? Aquí está la ciudad de Éfeso, ¿recuerda? Éfeso estudiamos la semana pasada. Aquí está Éfeso. Recuerden, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea son las 7 iglesias de Asia Menor. Hay como unos 35 millas de la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso, Esmirna y Pérgamo son ciudades que cada una de ellas se quería destacar como una ciudad principal de Asia en el tiempo de los romanos. ¿Okay? Ahora, sabemos bien de que Pablo no fue el que construyó, no fue el que estableció más bien esta congregación. Entonces la pregunta es, ¿quién vino a establecer la congregación de Esmirna? No sabemos. Usted puede ir a estudios que personas hacen y solamente tienen su propia opinión quién pudo haber empezado esta congregación. Y claro, verdad que la mayor parte de las escrituras que usted va a leer son escrituras seculares, solo que le van a dar un en inglés, un twist, ¿verdad? A la religión católica. Según los padres apostólicos, dicen que Policarpo era uno de los ancianos de ahí, y Irineo. Estos son padres apostólicos. Los padres apostólicos son los que vinieron después de los apóstoles, ¿verdad? Por lo que miramos nosotros que Policarpo y Irineo, padres apostólicos, fueron miembros de esta congregación. Bueno, esta congregación es a la cual se está dirigiendo en estos momentos Jesucristo por medio del apóstol Juan. Ahora, lo que podemos decir nosotros concretamente, estamos hablando sobre el establecimiento, ¿verdad? El establecimiento de esta congregación. Podemos decir que Hechos, capítulo 19 y versículo 10 se puede aplicar. Y en ese sentido, el apóstol Pablo tuvo algo que ver. Recuerden que el apóstol Pablo fue escogido por Jesucristo para que él pudiera salir, Hechos capítulo 9, versículo 15, para predicar la palabra de Dios a los judíos, a los gentiles y a reyes, gente de eminencia. Pero en el transcurso de su ministerio, que el apóstol Pablo viene a desarrollar, miramos nosotros que él viene a escoger una caravana de hermanos. Hechos capítulo 20 y versículos del 1 al 4 nos dan a entender algunos nombres de esta caravana, que el apóstol Pablo entrena, que viene a enseñarles para que ellos puedan seguir adelante la enseñanza que el apóstol Pablo le enseñaba a todas las iglesias. Usted recuerda bien, el apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo, parece que 15 o 17, dice: les he enviado a Timoteo para que él les haga saber a ustedes todo lo que yo le he enseñado a él en las iglesias, o lo que le he enseñado a las iglesias. Solo que el apóstol Pablo utilizó a un grupo de hermanos y cuando tenía oportunidad les enseñaba concerniente a lo que a él se le había revelado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 en adelante habla de esto. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega a la región de Éfeso, se encuentra con algunos discípulos que andaban por ahí desbalagados, ¿verdad? Y les hace la pregunta: ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Hechos capítulo 19, versículo 5. Yo dije: en el bautismo de Juan. A estos discípulos entonces Pablo les enseña más correctamente concerniente al bautismo, y son bautizados correctamente conforme a Efesios capítulo 4, versículo 4. Y a estos discípulos Pablo se los llevó, y cuando entraban a sinagogas, ahí están los discípulos, pero por causa de problemas que el apóstol Pablo tuvo con los judíos, dice Hechos capítulo 19 y versículo 10 lo siguiente. Hechos capítulo 19 versículo 10 dice: a continuo
por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia y Judea, o Asia, judíos y griegos, perdón, oyeron la palabra del Señor. Pero esto viene a consecuencia de lo que dice el versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creían, o no creyendo, maldiciendo el camino de delante de la multitud, se apartó Pablo. Esta mañana mis ojos no están trabajando bien, ¿verdad? Se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, y continuó por espacio de 2 años. Solo que entonces los versículos 9 y 10 nos dan a entender que Pablo vino a incluir a estos 10 discípulos, o 12 discípulos que se encontró. No nos da el nombre de estos discípulos, pero sabemos bien que dice que se predicó, se vino a extender la palabra de Dios por todo Asia. Entonces, podemos inferir que algunos de estos hermanos quienes Pablo enseñó fue uno de los que estableció la iglesia en Esmirna. ¿Okay? La iglesia en Esmirna. ¿Quién fue? No sabemos. Por ejemplo, cuando miramos la congregación de Colosas que está por aquí, sabemos bien que Epafroditas fue uno de ellos, y Epafroditas sabemos bien que fue uno de los estudiantes del apóstol Pablo, que se menciona en Hechos capítulo 19, versículo 10, porque Epafroditas regresa al apóstol Pablo como todo estudiante, ¿verdad? Yo he enseñado en varias escuelas de predicadores, y usualmente, hermanos, los hermanos a cuales les enseñamos, cuando tienen alguna pregunta concerniente a la Biblia, nos llaman, es decir, nos llaman a los instructores. No que nosotros lo sepamos todo, pero ellos nos llaman para ver qué es el punto de vista o perspectiva nuestra concerniente a ciertas cosas que pues ellos en ese momento están luchando. Yo miro a Epafroditas, ¿verdad? A Epafroditas, lo mismo con el apóstol Pablo. Él regresa al apóstol Pablo, esto lo menciona en Colosenses capítulo 2, para preguntarle al apóstol Pablo concerniente ciertas cosas. Solo que mi conclusión a todo esto, ¿verdad?, es de que fue uno de estos discípulos que el apóstol Pablo entrenó quien empezó la iglesia en Esmirna. ¿Qué fecha? No lo sé. No lo sé. ¿Qué tan grande era la congregación? No lo sé, porque la Biblia no lo enseña. Pero la congregación allí era la iglesia de Cristo. Y tenía algunos problemas, como vamos a ver ahorita aquí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo del 8 en adelante. Pregunta o comentario de este punto. Bueno, Mande usted. sí, hermano, ahí es también una pregunta, ¿verdad? A ver si lo entiendo bien. Lo que sucedió ahí, cuando Juan andaba bautizando, sabemos que era en el tiempo antes de que muriera Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Juan andaba bautizando para el arrepentimiento, Sí. ¿verdad? Entonces, cuando Pablo aquí va con esta gente a Éfeso, con estos hermanos, ellos mencionan de que ellos ni siquiera habían escuchado del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces ya Pablo ya los bautiza ya correctamente. Pero claro, ahorita ahorita en nuestra era, en nuestro tiempo, eso no debe de existir, ¿verdad? No debe de existir. Eso sucedió porque Jesucristo todavía no había muerto, resucitado, ¿verdad? Entonces era en el tiempo antiguo, ¿verdad? Y aquí dice, lo que está hablando usted, dice que aquí eran como 12 hombres los que se fueron. Correcto. Sí. La situación de la cual usted se está refiriendo empieza en Hechos capítulo 18, versículo 24, con Priscila y Aquila, ¿verdad? No, de aquí del 19, anteriormente, Pues sí, antes, del 10. porque empieza con Apolos. Sí. Apolos era un predicador elocuente, sin embargo, aún no había sido bautizado correctamente. Y por eso Priscila, ¿verdad? Y Aquila se lo pusieron aparte para poder enseñarle más Sí. correctamente la palabra de Dios. Y la inferencia, aunque no hable ahí, ¿verdad?, fue concerniente al bautismo.
Sí. porque miramos nosotros que ahí empieza y luego se va al capítulo 19 y otro ejemplo concerniente a ello. Y hay que recordar que Juan mismo dijo que el bautismo de él no era lo final, sino que venía detrás de él uno que había de bautizar, ¿verdad? Diferente, y por lo tanto se tenía que someter uno a él. Sí. Mateo capítulo 3 lo habla concerniente a eso. Y recordemos que hay una diferencia. Hoy en día usamos estos versículos para demostrar, por ejemplo, si acaso entre nosotros hay alguna persona que ha sido bautizada en las denominaciones, el bautismo suyo no es correcto delante de los ojos de Dios. No porque yo lo diga, sino que porque la palabra del Señor lo enseña. La palabra del Señor nos enseña simplemente de que existe un solo bautismo. Efesios capítulo 4 y versículo 4. Estas personas demuestran, ¿verdad?, que fueron, uso la palabra, volvieron a ser bautizados, pero no hay dos bautismos, sino que hay solamente uno. Fueron bautizados con Juan, fueron sumergidos en el río Jordán, pero se volvieron a bautizar porque en el bautismo que Cristo estableció, de Hechos capítulo 2, versículos 38 en adelante, es un bautismo diferente. Un bautismo diferente en donde ya el Espíritu Santo viene ya a tener participación en este bautismo. Recuerde que en el bautismo de Juan el Bautista, bajo la antigua ley, nunca pudo dar el perdón de pecados al ser humano. Nunca pudo dar una vida nueva, diferente. Cuando uno era bautizado en el río Jordán y se levantaba, era para arrepentimiento, simplemente para arrepentimiento. Pero ya en el bautismo cristiano de hoy en día, ¿verdad?, cuando uno es sumergido debajo de las aguas del bautismo, el Espíritu Santo ya tiene su obra. Nosotros no la vemos, pero ahí empieza la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hace lo que es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo justifica, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, y el Espíritu Santo es el que viene a resucitarnos del viejo hombre a un hombre nuevo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Así como lo hizo con Cristo, Romanos 1:4, lo viene a resucitar a un hombre nuevo. Y ya después de que la persona que es bautizada se viene a presentar ante Dios como un hombre nuevo, el Espíritu Santo continúa su obra. La obra es de trasladar a tal persona a la iglesia de Cristo. 1 Corintios 12:13. Y después de que es trasladado a la iglesia de Cristo, la obra continúa, es una obra santificadora. Una obra en donde está santificando a la nueva persona a que llegue a la madurez de Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, versículo 13, ¿verdad?, hasta que lleguemos a la perfección, a la semejanza a Cristo por medio de la palabra. Solo que todo eso no ocurrió en el bautismo de Juan. En el bautismo de hoy en día ocurre todo eso. Y esa es la diferencia entre el bautismo correcto y el bautismo de las denominaciones. Cuando una persona es bautizada en las denominaciones, no piensen por un momento de que el Espíritu Santo los va a añadir a esa denominación. Sería algo contradictorio con la palabra del Señor. ¿Usted piensa de que la persona que es bautizada con los bautistas, el Espíritu Santo los va a añadir con los bautistas? No. A un solo cuerpo. Es la iglesia de Cristo. Ahora, el bautismo de Juan solo tenía un propósito y llegó, era válido, sí, hasta que Cristo murió, sí, ¿verdad? Es cuando ya entró el nuevo bautismo en Jesucristo. así es. Pero era válido el de Juan hasta Sí. cierto punto. Y Jesucristo hizo énfasis en eso, hermano. Mateo capítulo 28, versículo que es 19. Estamos hablando de los 40 días que Jesucristo ya había resucitado. Y le está hablando a los discípulos. Por tanto, ir a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Noten, ya se le está diciendo a los discípulos, es diferente. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Jesucristo otra vez durante los 40 días que había resucitado, le está diciendo a los discípulos. Y cuando ya llega el tiempo de que el Espíritu Santo va a descender sobre ellos,
Hechos capítulo 1, versículo 3 dice que Jesucristo les vino a recordar las cosas concernientes al reino de Dios. ¿Qué creen ustedes que les dijo a los discípulos? Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué le contesta Pedro a los que preguntaron eso? Ahí está la contestación. ¿Qué fue lo que le enseñó Jesucristo? ¿Qué es lo importante? De que tienen que ser bautizados, de que tienen que arrepentirse y ser bautizados para el perdón de sus pecados. Solo que todo esto tiene conexión. Hermano. Y es lo que vemos en esos versículos, en estos capítulos. ¿Sí? Sí, hoy en día la gente, ¿verdad? Como ahí dice Romanos 10:9, ¿verdad? Confesares con tu boca, ¿verdad? Que es un Señor, y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Que Dios lo entró los muertos, serás salvo. O sea, no es así, ¿verdad? Tiene que ver el bautismo. Oh, sí. Para que pueda recibir el Espíritu. Pero lo mismo que dice el versículo, que con la boca se confiesa para qué. Salvación. No dice con la boca se confiesa para ser salvo, Con el corazón. sino que con la boca se confiesa para qué, para salvación. Quiere decir que todavía hay una metodología que se tiene que envolver para que llegue a ese punto. Pero lo que tenemos que tener cuidado cuando leamos los versículos, luego nomás pensamos, ¿verdad?, para salvación. Dice que con Solo que todo eso, con el ¿verdad?, corazón, ¿verdad?, para justicia, ¿sí? pero con la boca pues, para salvación. Hermano. Sí, hermano, hay un canto que dice que quiero seguir la pisada del maestro. Si vemos, por ejemplo, el caso de Juan, volvemos al caso de Juan, Juan bautizó a Jesucristo, pero es para que la gente vea, sabemos que Jesucristo no lo necesitaba, ¿verdad? Incluso Juan le decía que él no era ni siquiera digno de acercársele. Ahora, la otra cosa es de que si vemos, por ejemplo, lo que hizo Jesucristo, estudiamos lo que hizo Jesucristo, estudiamos lo que hizo Pablo, vemos que Pablo se bautizó también. O sea, es sencillo de entender, nada más que necesitamos pues, leer. Así es, hermano. Bueno, suficiente con el bautismo, ¿verdad? Porque eso fue lo que se dedicó para establecer la iglesia en Esmirna. Y digamos nosotros, ¿verdad?, que, vuelvo a repetir, se estableció. ¿Quién la estableció? No lo sabemos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero sí existió la iglesia de Cristo en Esmirna. Hoy en día es Turkey. Izmir, Turkey. ¿Mantiene tú? La iglesia que se estableció fue en Esmirna, right? That's Sí, what we're talking- sí. Sí. Y recuerden, hermanos, que ustedes quien conocen la historia del cristianismo, aquí cuando empezó todo esto, ¿verdad?, de los diócesis y los obispos, la iglesia universal. Pero ya estamos hablando de un tiempo, ¿verdad? Ya entramos a los 325, 24, cuando está Constantino. Todo empieza aquí. ¿Ok? Para aquellos que vean la historia del cristianismo, solo que quizás esto sea una razón en por qué Jesucristo se concentra más en esta área, porque de ahí vino todo. ¿Okay? Pero como dice Cristina, ese es otro show, ese es otro estudio, ¿verdad? Desde que comenzó en Antioquía, ¿verdad? La iglesia comenzó en Antioquía, ahí se bautizaron como más de 3,000 personas. ¿Sí o no? Antioquía, En en Jerusalén. Jerusalén. Los Hechos 2 dice Jerusalén. Ok, entonces yo sí. Antioquía se empezó una congregación, ¿verdad? Pero fue la congregación, Hechos capítulo 3 ya habla de eso, ¿verdad? Pero Antioquía fue la congregación del apóstol Pablo de Bernabé, fue la que envió a Pablo y a Bernabé a los viajes misioneros. Y según Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que ya había maestros y había profetas ahí, etc. Pero regresando a la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice: y escribí al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel? Es el líder, ¿verdad? Recuerden que ya estuvimos estudiando concerniente a la palabra ángel, que quiere decir el mensajero, y ya llegamos a la conclusión concerniente a los diferentes estudios que hemos tenido en el capítulo 1 y capítulo 2, que es el líder. Puede ser el predicador, puede ser el anciano,
es el dirigente de la congregación. Solo que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y luego la segunda parte, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Solo que entonces miramos que la iglesia de Esmirna, número uno, tenía su gobierno. ¿Okay? Es decir, aquellos quienes gobernaban a la iglesia. Y hoy en día, hermanos, pues la iglesia hispana tiene un poquito de problemas con esto, ¿verdad? Hay congregaciones que ya tienen 20 años de existencia y no tienen ancianos ni diáconos. Y hablamos un poco de eso, ¿verdad? El trabajo del ministro es de llegar a ese punto lo más pronto posible. Y claro que hoy en día te da el achaque, ¿verdad? Te da la excusa de que, bueno, no hay hermanos que no llenan las cualificaciones para ser ancianos y diáconos. Si es así, hermanos, entonces no llenan las cualificaciones para ser cristianos. Porque todo lo que está escrito ahí son cualificaciones de un cristiano. ¿No es así? Todo lo que está escrito ahí, lo que le falta es el deseo. Pero tenían gobierno, ¿ok? A eso se refiere el ángel, aquellos que gobernaban la congregación. Y segundo, da a entender quién es el que está dando la amonestación. Y claro, ¿verdad? Que nos damos cuenta que es Cristo. Y Cristo, como ya hemos sabido, ¿verdad? Esta frase, la cual leímos, el primero y el último, como dice la última parte de este versículo, dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto es interesante porque cuando usted se viene a encontrar con aquellos que dicen que son los testigos de Dios o de Jehová, dicen que estas palabras, ¿verdad?, lo está escribiendo Jehová. Pero si lo está escribiendo Jehová, entonces están aceptando que Cristo es Jehová. Y entonces miramos nosotros, ¿verdad? Porque ¿quién es el que vivió y murió y resucitó? Fue Cristo. Fue Cristo. Y claro, ¿verdad? Que esta es una de las razones de por qué los judíos no aceptaban a Cristo como Dios. Porque el concepto de ellos era de que Dios no puede morir. No entendían las dos naturalezas de Jesucristo, la humana y la divina. Pero considere pues lo que dice el libro de Isaías. Isaías capítulo 44, versículo 6. Noten lo que dice. Hay varios versículos en el libro de Isaías, pero solamente le voy a leer uno, ¿verdad? Porque Isaías es el que viene a presentar al Mesías como Dios. En Isaías capítulo 44, versículo 6, note lo que dice la palabra de Dios. 44 y versículo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Si usted hace un estudio de este versículo, especialmente la palabra Jehová, se va a dar cuenta que se está refiriendo al Eterno. Al Eterno. Es decir, a Dios. Y cuando hablamos de Dios, el Eterno, claro que estamos hablando de la deidad. Porque se está refiriendo no solamente al Padre, sino que al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eterno, Hebreos 9, versículo 14. Jesucristo es eterno, ya comprobamos con Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8. Pero si quiere más prueba, Apocalipsis capítulo 1 y versículo 8,
11, 17, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 13, nos habla de Jesucristo, usando la misma frase. Por lo tanto, miramos nosotros que Jesucristo, ¿verdad?, es deidad, es parte de la deidad. Y claro que hay muchos otros versículos que nos enseñan concerniente a la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, Juan capítulo 1 y versículo 1 nos enseña ya en el Nuevo Testamento de que Jesucristo, ¿verdad?, estuvo con Dios. Digo estuvo porque Él descendió al mundo, ¿verdad?, para ser nuestro Redentor, pero claro que ha regresado a la diestra del Padre. Pero dice Juan capítulo 1 versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí, hermano? Juan 1:1. Ya. ¿Qué dije? Dije otro. En vez de me arranco hablando que no estoy viendo lo que estoy diciendo, Hermano, pero qué bueno que me corriges. hermano, tomé otro ejemplo cuando Moisés iba a hablar con el faraón y le dice Moisés, no, iba con la gente del pueblo y dice, si me preguntan quién me mandó, quién les digo, y dice, yo soy el que mandó. Y digamos acá cuando iban a arrestar a Cristo, pues lo estaban buscando, y dice que quieren que pues, estamos buscando a Cristo, y dice, yo soy, dice que cayeron frustrados, porque él era el mismo yo soy. Sí, la misma voz que se declaró, correcto. Solo que hay muchos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, que viene a demostrar la deidad de Jesucristo. Miqueas capítulo 5 y versículo 2, que es otro versículo que nos da a entender de la existencia de Cristo en la eternidad con el Padre. Y claro, ¿verdad?, que también tenemos que entender que ahí estaba el Espíritu Santo. Cuando el hombre fue creado, ahí estaba Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso es que cuando le hacen la pregunta concerniente en Mateo capítulo 19, concerniente a las segundas nupcias, Jesús no se va a la ley de Moisés, se va al principio, que no es oído desde que del principio Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo una sola carne. Se va al principio. Y Jesús, quien fue testigo en esa ocasión, está declarando algo que él personalmente, ¿verdad?, tuvo parte. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16, habla sobre la existencia de Jesucristo en la eternidad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7, habla de la existencia del Espíritu Santo y del Verbo juntamente con el Padre en la eternidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20, también habla de todo eso. Solo que hay varios versículos y creo que no debemos de tener ninguna duda de que aquí en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 8, Jesucristo le está diciendo al dirigente o los dirigentes de la iglesia de Cristo en Esmirna, y se viene a identificar él como Dios. Eso tiene peso, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, ¿por qué usamos en las introducciones, verdad, una lista de cosas que viene a representar al orador, verdad, que es una persona capaz para poder hablar de lo que va a hablar? ¿Por qué? En el mundo secular, ¿verdad? Cuando se está hablando de una materia muy importante, el señor tal fulano que ha tenido su doctorado de la universidad tal fulana, doctorado de la universidad tal fulana, y ya mencionan varias cosas. ¿Por qué lo hacen? Para que nosotros lleguemos a entender que lo que va a decir es algo que pues esta persona ha gastado la mayor parte de su vida estudiando y sabe lo que está diciendo. Así Jesucristo aquí le está diciendo al líder de la congregación, yo soy Dios.
Yo soy el creador de la iglesia. Yo soy el quien te tengo en cuenta todas las cosas. Y ya entonces entramos al versículo 9, pero ya no tengo tiempo. Pregunta o comentario. Sí, hermano. Lo que es Hechos 11, 23, dice, cuando llegó Bernabé y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después dice que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y llegándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Correcto. Ese versículo concuerda con Isaías capítulos 75 y 76, en donde la profecía es que se le daría un nuevo nombre. Y los testigos de Jehová tuercen ese versículo, ¿verdad? Ellos usan Isaías capítulo 44, versículo 10, dice, yo soy testigo de Jehová. Y ahí se agarran ellos, pero todo eso apunta a la iglesia. Todo eso apunta a la iglesia. Que nadie ha visto a Dios, nadie ha visto a Jehová. ¿Cómo puede ser testigo si no lo ha mirado? Correcto. Como decimos en inglés, brother, you sing into the choir. Todos nosotros entendemos eso, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿verdad? Lo digo para que estemos listos, para que podamos probar. Bueno, el tiempo ya se me terminó. Vamos a tomar un pequeño receso y regresamos para nuestro culto en esta mañana.